Andercel sin censura. La bomba que destrozó las revistas. Madre mía, chicos. ¿Estáis listos para el salseo del bueno? Porque lo de Andercel es uff. Olvidaos de todo lo que habéis leído hasta ahora, porque lo que os voy a contar es la pura verdad directo de las fuentes. Imaginaros la escena. Las revistas, todas esas publicaciones que se creen que lo saben todo, sacando sus titulares, sus fotos retocadas, sus fuentes anónimas. Y de repente, ¡pum! Ande aparece y lo revienta todo. No se corta un pelo. Y es que, para ser honestos, a veces parece que vivimos en un mundo donde las mujeres, y más si son famosas, tienen que ir pidiendo permiso para respirar. Pero Ande, ella es diferente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande ha dicho basta ya. Ha visto todas esas tonterías que se publican sobre ella, sobre su vida, sobre sus relaciones, y ha decidido que se acabó el jugar a las escondidas. Y si para eso tiene que dar un golpe en la mesa y dejar a las revistas con un palmo de narices, pues lo hace. Y qué bien que lo haga. Porque claro, muchos dicen, oh qué escándalo, qué maleducada, qué falta de discreción. Pero a ver, ¿es discreción lo que nos piden o es que quieren que sigamos con el mismo rollo de siempre? Que si la pareja se rompe, que si se reconcilian, que si tal famoso mira mal a cual. Ya cansa un poco, Ande al salir así sin filtros, sin miedo, está rompiendo todas esas cadenas. Está diciendo aquí estoy yo, así soy, y si no os gusta, os aguantáis. Y no me refiero solo a una foto o a un comentario suelto. Esto es más profundo. Es un mensaje. Un mensaje para todas esas mujeres que se sienten presionadas, que sienten que tienen que encajar en un molde. Ande les está diciendo, vosotras también podéis ser libres. Y eso, amigos míos, vale oro. Además, pensad en la industria. Las revistas viven de esto, de crear polémicas, de vender exclusivas, de inventar historias. Y cuando alguien como Ande les dice no tenéis nada que vender, les hace un daño terrible. Les quita su negocio, su razón de ser. Por eso digo que es una bomba. Una bomba que ha explotado en sus narices y les ha dejado sin argumentos. Lo que yo sospecho es que esto no va a ser algo puntual. Creo que Ande se ha dado cuenta de su poder, de su voz, y la va a usar. Va a seguir demostrando que no necesita que nadie la defina, ni las revistas, ni los fans, ni nadie. Ella se define a sí misma. Y eso es lo más potente que puede hacer una persona. Y hablando de potencia, ¿qué me decís de esa valentía? En un mundo tan hipócrita, donde todos parecen perfecto en redes sociales pero luego la vida real es otra cosa, Ande se presenta tal cual. Sin miedo al juicio, sin miedo a decepcionar. Eso es admirable. Para ser honestos, yo estoy con ella. Creo que ya es hora de que las figuras públicas, y especialmente las mujeres, se liberen de esa jaula de expectativas. Que muestren su lado más real, sus contradicciones, sus alegrías, sus penas. Porque al final, ¿qué es lo que nos hace humanos sino esa imperfección? Y mira, esto va más allá de Andercel. Es un reflejo de cómo está cambiando la sociedad. La gente está harta de las falsedades, de las fachadas. Quiere autenticidad. Quiere personas de verdad. Y Ande, sin querer queriendo, se está convirtiendo en un icono de esa autenticidad. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Ande ha hecho bien en ser tan directa y romper con lo establecido, o pensáis que debería haber sido más reservada? Dejádmelo en los comentarios.